A continuación vamos a ver qué es lo que puede hacer el Consejo de Seguridad ante una controversia internacional que pudiera poner en peligro la paz y seguridad internacionales. En primer lugar, el Consejo puede instar a las partes a que arreglen sus controversias por medios pacíficos, según el artículo 33.2 de la Carta de San Francisco. Igualmente, el Consejo de Seguridad podría investigar toda controversia o situación que puede dar lugar a una fricción internacional o que podría a su vez generar una controversia, siempre y cuando esto pudiera amenazar o poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Igualmente, el Consejo de Seguridad puede tomar conocimiento de dicha controversia gracias a una solicitud que un Estado miembro o no miembro de la organización le haga alcanzar. Finalmente, el Consejo de Seguridad puede recomendar procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados. Recordemos que siempre es una recomendación, puesto que queda a libre elección por parte de los estados solucionar sus controversias a través del medio por el cual ellos se sientan cómodos, siempre y cuando sea un medio pacífico. Igualmente, ante el caso de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el Consejo de Seguridad puede determinar la existencia de ellas. Esto es muy importante porque a partir de esta determinación es que el Consejo de Seguridad puede autorizar una serie de medidas a fin de reducir este peligro o reducir la amenaza a la paz y seguridad internacionales. Una vez que ha sido determinada esta amenaza a la paz y seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad puede decidir qué tipo de medidas se pueden tomar a fin de reducir esta amenaza o poner fin más bien a una controversia internacional que puede poner en peligro la paz y seguridad internacionales. Podemos ver en el artículo 41 que se mencionan unas cuantas que no implican necesariamente el uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, puede comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas, de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. Otro tipo de medidas a las cuales puede recurrir el Consejo de Seguridad son medidas en las cuales ya se puede hacer uso de la fuerza, y así lo señala el artículo 42 de la Carta. Si las medidas provisionales pueden ser inadecuadas, es decir, aquellas que se habían tomado previamente, se puede hacer uso de fuerzas aéreas, navales o terrestres o acción que sea necesario para mantener y restablecer la paz y seguridad internacionales. Estas operaciones pueden ser ejecutadas por fuerzas armadas de miembros de las Naciones Unidas. En el marco de este artículo es que la ONU ha creado las operaciones de mantenimiento de la paz. De hecho, el Perú ha contribuido con contingentes armados y recordemos que las OMPs u operaciones de mantenimiento de la paz tienen una característica especial. No son operaciones destinadas a atacar, sino más bien a poner fin a la controversia que se ha generado. Igualmente existen medidas coercitivas a través de organismos regionales que deben ser debidamente autorizadas previamente por el Consejo de Seguridad, y esta está contemplada en el artículo 53 de la Carta de la ONU. En él se indica que el Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos, es decir, aquellos acuerdos regionales, si a ello hubiera lugar para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se pueden aplicar estas medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo en contra de los estados enemigos. Ya sabemos que el término de estados enemigos es una medida que queda básicamente en el anacronismo. Debemos recordar que en el año 1994 la OTAN invocó la intervención humanitaria para poder intervenir como organización internacional en el conflicto que se estaba suscitando en el antiguo territorio de la Yugoslavia. Sin embargo, no había sido autorizado por el Consejo de Seguridad. El artículo 51 de la Carta de la ONU contempla la legítima defensa. Vamos a hacer una lectura de este artículo de manera que podamos ir identificando los elementos para poder considerar la legítima defensa. Señala, ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva. La negrita es nuestra.
La adición de colectiva fue una sugerencia de parte de los estados latinoamericanos que ya habían firmado previamente el Acuerdo de Chapultepec, en el cual habían señalado la legítima defensa colectiva, es decir, habían establecido el principio mediante el cual si un estado latinoamericano era agredido por otro estado, entonces los otros estados latinoamericanos podían participar en su defensa. Continuamos. En caso de un ataque armado, es decir, la legítima defensa debe ser una respuesta a un ataque armado, no a un ataque verbal, ni a un ataque económico ni político, sino a un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacionales. Es decir, el Estado puede responder a un ataque armado hasta que el Consejo de Seguridad haya actuado. Continuamos. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad. Es decir, si un Estado desea invocar la legítima defensa, debe haber comunicado al Consejo de Seguridad de forma inmediata al momento de realizar esa acción. Y no afectará en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente carta. Es decir, el hecho de que un Estado actúe en legítima defensa no significa una desautorización al Consejo de Seguridad. Continuamos. Para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. De la lectura anterior podemos obtener entonces las siguientes conclusiones. La legítima defensa puede ser individual o colectiva. Consiguientemente, el ejercicio de la legítima defensa debe tener los siguientes requerimientos. En primer lugar, debe tratarse de una respuesta a un ataque armado, no un ataque político, no un ataque verbal. En segundo lugar, debe estar limitada al propósito inmediato, es decir, se debe responder de forma inmediata a ese ataque armado. No se puede invocar la legítima defensa para responder a ataques armados que se sufrieron con 3 años de antelación. En tercer lugar, la legítima defensa debe ser necesaria, razonable y proporcional. Cuando decimos necesaria, se refiere a que el Estado que está siendo atacado necesita responder a dicho ataque. En segundo lugar, cuando hablamos de la característica de razonable, nos referimos que tiene que haber raciocinio en el momento del ataque. No es factible que me ataque el Estado A y que yo responda en legítima defensa y ataque al Estado B. No hay razonabilidad. En tercer lugar, cuando hablamos de proporcional o de proporcionalidad, nos referimos a la dimensión del ataque. Es decir, si he sido atacado por medio de un misil, no es proporcional que ataque a través de una bomba nuclear. Entonces, podemos ver que la legítima defensa debe cumplir con estas características para que se pueda invocar. Hay que señalar también que el derecho a la legítima defensa es consuetudinario, es decir, viene de la práctica internacional desde hace largo tiempo atrás y es inherente al Estado porque lo necesita para su supervivencia. Igualmente resulta necesario definir la agresión. La agresión es considerada el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado o en cualquier forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, la agresión tiene que ser necesariamente el uso de la fuerza armada. Para ello es necesario hacer una revisión a la resolución 3314 del 14 de diciembre de 1974, en la cual se van a observar las diferentes acciones que se consideran formas de agresión. Podemos tener, por ejemplo, el ataque armado, el bombardeo, el bloqueo o la ocupación como formas de agresión. Cabe señalar también una diferenciación entre legítima defensa anticipada y legítima defensa preventiva. La legítima defensa anticipada sí se encuentra contemplada en la Carta de las Naciones Unidas, en cambio la legítima defensa preventiva no. Veamos las diferencias. La legítima defensa anticipada es aquella legítima defensa que se utiliza cuando se encuentran ante la inminencia de un ataque armado.
Es decir, cuando por ejemplo en mis radares puedo observar en el aire un misil que está llegando cerca de mi territorio, o cuando observo que están a punto de entrar las Fuerzas Armadas dentro de mi territorio listas para iniciar una ocupación. En cambio, la legítima defensa preventiva fue una doctrina desarrollada durante el gobierno de George Bush hijo, en la cual señalaba una supuesta sospecha de un posible ataque armado. En consecuencia, la legítima defensa preventiva basada en una sospecha o una duda no está amparada por el derecho internacional y mucho menos por la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, tenemos la legítima defensa colectiva, que fue un gran aporte de los estados de la región latinoamericana. En 1945, estos estados habían firmado el Acta de Chapultepec, en la cual reconocía que el ataque a un estado americano sería considerado un ataque o un acto de agresión contra todos los demás estados. En 1947 se firma a su vez un Tratado de Asistencia Recíproca o Pacto de Río, que se diseñó en compatibilidad con la Carta de la ONU. ¿Cuáles son los requisitos de la legítima defensa colectiva? En primer lugar, el Estado a favor del cual se va a ejercer el derecho de legítima defensa tiene que declarar que ha sido víctima de un ataque. Si el Estado no se reconoce como víctima, en consecuencia no se podría invocar la legítima defensa colectiva. En segundo lugar, ese Estado lesionado o atacado tiene que solicitar la ayuda de los demás. Muchas gracias.